Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en Frente Regional. En esta oportunidad queremos hablar de educación. Sin duda uno de los grandes temas que se ha colocado sobre la mesa esencialmente por este gobierno y donde no todas las cosas están claras esencialmente de lo que ocurre dentro del aula. Pero queremos conocer un poquito cómo está también la interna del Colegio de Profesores. Es por eso que estamos con el presidente nacional del Magisterio acá en nuestro estudio, Mario Aguilar. Bienvenido a Frente Regional. Un gusto estar acá con ustedes. Cuéntenos cómo ha sido la instalación en el colegio, cómo se ha trabajado, cómo se encontró el magisterio una vez que asumió usted. Bueno, han sido meses muy intensos. Yo asumí el 9 de enero y estamos ahora en mayo y parece que han sido años por la cantidad de tareas que tuvimos que abordar. Ha sido muy duro, sobre todo en los primeros meses del verano. Nos encontramos con muchos problemas financieros, nos encontramos con juicios, nos encontramos con una situación administrativa bastante compleja, pero hemos ido abordándola y entre medio también han surgido muchos temas que son propios del trabajo gremial, los temas de la relación con el ministerio, el levantamiento de mesas de trabajo con ellos, el tema de la CUT y los problemas que en marzo siempre existen en el sistema escolar. Despido, hubo un problema emergente que surgió que no estaba por nadie previsto, que era el problema de los fondos CEP, que se quitaron a 600, casi 700 colegios de Chile, le quitaron los fondos CEP por razones administrativas. Tuvimos ahí todo un tema, hemos estado en el Parlamento, hemos estado tomando decisiones para resolver problemas también internos del colegio, despido, en fin, hemos estado con muchísimo trabajo, pero yo creo que bien, hemos asumido la tarea, lo hemos hecho con mucha convicción. Hay mucho apoyo de los profesores de base, eso se siente en cada lugar que vamos. Eso es importante porque después de una administración que estuvo tanto tiempo, de pronto cuando llegan una nueva directiva, de pronto se encuentra con bastante resistencia para poder generar justamente los cambios que se requieren. ¿En este caso usted lo ha sentido? Mire, ha habido resistencia de parte de los grupos que antes conducían el colegio, pero por otro lado el resultado con el que ganamos nosotros las elecciones fue tan fuerte, fue tan contundente, casi el 70% de los votos versus el 15% de la lista que nos siguió, que era la lista anteriormente oficialista, que en realidad ese resultado es demasiado fuerte como para que se pueda ver una oposición tan dura. De todas maneras, siempre hay, bueno, es válido dentro de una organización democrática como la nuestra que existe oposición. El tema es que nos dejen gobernar y llevar adelante nuestro programa. Hasta ahora estamos pudiendo, sobre todo por el apoyo de los profesores de base. Nosotros estamos con un programa que plantea cambios bien de fondo. Hemos decidido recién en directorio, hace unos días atrás, llamar a un congreso estatutario para darnos nuevos estatutos, una especie de asamblea constituyente interna del gremio, donde desde la base van a surgir los estatutos que nosotros necesitamos. Los estatutos nuestros actuales son hechos en dictadura, después ha tenido cambios. Es bien parecido a la Constitución, lo que pasa con nuestros estatutos. Hechos en dictadura, después han tenido algunos cambios, pero en su esencia siguen siendo estatutos autoritarios, poco democráticos. Y nosotros no queremos reformar esos estatutos, queremos hacer nuevos estatutos, para lo cual hemos llamado ya, se oficializó el llamado a un congreso estatutario para que ojalá a marzo del 2018 tengamos nuevos estatutos, luego de un proceso participativo construido desde la base del profesorado. Bueno, me imagino que una de las preguntas importantes que tendrá que responder este nuevo reglamento, estos nuevos estatutos, serán la razón de ser del Colegio de Profesores. ¿Cuál es? ¿Por qué existe el Colegio de Profesores hoy? ¿Cuál es su leitmotiv? El Colegio de Profesores somos básicamente los docentes organizados. Y los docentes organizados nos unimos, nos juntamos y nos damos nuestra organización para defender nuestros derechos, es una primera cosa, pero también para defender el derecho a la educación. No es solo una cuestión laboral, no es solo una cuestión de reivindicaciones. Esa es la impronta que le queremos reforzar al Colegio de Profesores, que nosotros estemos fuertemente involucrados en el debate educativo también, que nos involucremos en lo que son las políticas educacionales, en la discusión. Estamos ahora como uno de nuestros objetivos importantes, darle importancia a la investigación pedagógica. Estamos creando un centro de investigación y estudios pedagógicos para que desde el mismo magisterio, desde nosotros mismos, surja investigación, conocimiento, producción de propuesta pedagógica. El próximo año queremos hacer un congreso estatutario, un congreso pedagógico. Este año congreso estatutario para darnos nuevos estatutos, pero el próximo año un congreso pedagógico para que desde el profesorado surja la propuesta educativa. Entonces, la organización Colegio de Profesores tiene sentido para unirnos y defendernos y protegernos entre nosotros. Juntos somos más, digamos, unidos somos más fuertes, es un poco la consigna, pero también desde esa fuerza de gremio
influir en la marcha de la educación chilena. Chile es un país que ha escuchado poco a sus profesores en los últimos años y mucho a sus economistas. Ahora el tema, ¿por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Se lo pregunto porque uno tiende a ver durante todos estos años que básicamente los profesores, ¿para qué se unían? ¿Para qué salían a la calle? ¿Para protestar por la deuda histórica y para protestar por el bono de turno? Entonces, por y eso, salario, digamos, y condiciones laborales. Claro, por eso es importante saber y que usted nos plantee de que se va a hacer este departamento de investigación, porque yo desconozco, no sé si usted nos puede decir, por ejemplo, cuántos estudios hoy día tiene el Colegio de Profesores para poder incidir con base también, estudios propios, independientes, a la hora de discutir de educación. No, muy poco, muy poco. Mire, ¿Pocos cuántos? ¿5, 10, 50? Estudios propios, sí, claro. Propiamente investigación, yo creo que ninguno. En los últimos 10 años al menos no recuerdo yo que haya habido algún estudio realizado por el Colegio de Profesores respecto a una temática propiamente tal, publicación, un estudio con lo que corresponde a una investigación, digamos. Mire, nosotros lo reivindicativo obviamente es parte de nuestra tarea. En Chile, y recién salió un informe de la OCDE, las condiciones salariales están muy lejos del promedio OCDE, que es de más de $50.000 al año, y nosotros tenemos $24.000, no, 42.000 versus $24.000 al año de salario docente. La deuda histórica es una espina que tenemos clavada y que es un asunto injusto que no se ha resuelto. El agobio laboral es real. Es decir, lo reivindicativo relativo a condiciones laborales y previsionales, el tema no más AFP, sí, para nosotros un tema muy importante, va a seguir siendo parte muy central de lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que agregar esto otro. Tenemos que agregar el producir conocimiento propio, el levantar propuesta pedagógica. Nosotros criticamos muy fuertemente la educación estandarizada, ciertamente, porque le ha hecho mucho daño a la educación. Los niños se convirtieron en un número, en un producto. Hay que sacarle el jugo para que rindan en los Simpsons, porque de eso depende todo el futuro de la escuela. Y eso ha despersonalizado la educación, la ha deshumanizado. Y por lo tanto nosotros tenemos que proponerle al país una verdadera educación, una educación humanizadora, integradora, liberadora. Son las definiciones que hemos hecho de lo que debe ser la educación para formar buenas personas, para pensamiento crítico, para la creatividad, la solidaridad, y como consecuencia de crear buenas personas seremos más productivos y seremos más eficientes económicamente, pero como una consecuencia de, y no que nuestros niños sean un número o que los profesores seamos simplemente productores de rendimiento en pruebas estandarizadas. Nosotros estamos fuertemente empeñados en este periodo en poner en discusión eso y hacerlo con propuestas. Y por eso este Centro de Investigación y Estudios Pedagógicos ciertamente es para nosotros uno de nuestros proyectos centrales. ¿Cuándo va a estar ya operando ese centro? No, ya está operando, ya hay un grupo de profesionales que está trabajando, está elaborando un plan y un proyecto. Hay investigaciones que se van a comenzar a realizar este año. Nos estamos vinculando, estamos a punto de hacer un convenio con la Universidad de Chile para hacer trabajo conjunto con sus instancias de educación, lo mismo con algunas otras instituciones de educación superior. Estamos viendo algunos convenios internacionales para también hacer investigación ahí. Yo vengo llegando a una reunión de la Internacional de la Educación y comprometimos con uno de sus centros de investigación, una investigación específica de Chile sobre la realidad docente, junto con otros países para que sea un estudio comparado. Es decir, estamos ya haciendo varias acciones concretas en esa línea. Ahora, el Colegio de Profesores también interactúa con otras sociedades, con otros sindicatos, en una organización denominada CUT. ¿Cómo ven con los ojos de profesor lo que está ocurriendo al interior de la CUT? Nosotros vemos el problema de la CUT con mucha pena, yo le diría eso. Nosotros, Colegio de Profesores, es uno de los fundadores de la CUT, de esta última CUT, que se formó después de la dictadura, después que la dictadura la había declarado ilegal y había perseguido y encarcelado a sus dirigentes. Y esa CUT lo que se planteó fue ser continuadora de la CUT histórica. Y nosotros somos fundadores de esa CUT del año 88. El tema es que esa CUT, lamentablemente hoy día ha perdido muy claramente el rumbo. Esa es una CUT que hoy día no da el ancho, y el bochorno de las elecciones de agosto, que fueron un fraude, un chiste, una vergüenza. La palabra bochorno es exactamente lo que define lo que pasó ahí. Y que incluso después, ya recientemente, eso ha sido hasta confirmado judicialmente, hasta ha sido confesado por la dirigencia de la CUT que efectivamente hubo fraude, hubo irregularidades. Yo creo que la CUT tocó fondo y hoy día necesita o cirugía mayor o simplemente va a morir. Nosotros estamos muy empeñados en hacer todo lo posible porque esa cirugía mayor se produzca, y eso significa cambios estructurales, de fondo, refundacionales de lo que ha sido la CUT hasta en este último tiempo. Lamentablemente la dirigencia actual no está tomando medidas acorde a la gravedad de lo que está ocurriendo con la CUT,
Y hemos dicho, nuestro gremio fue el primero que congeló su participación, usted recordará, en enero con nuestra Asamblea Nacional. A partir de eso se desarrolló un proceso donde otros gremios siguieron el mismo camino, y es porque se ha tomado conciencia de que así como está la CUT no nos sirve. ¿Qué elementos necesitan ustedes ver para descongelarse, para volver a ser parte y partícipe de esta organización? Primero, aclarar y ser muy enfático en que nosotros queremos descongelarnos. Nosotros queremos volver a la CUT, a una CUT normal, a una CUT que esté en las condiciones adecuadas, que represente efectivamente a los trabajadores, que entronque con la historia de la CUT de Clotario Blest, la CUT de Manuel Busto, la CUT de Figueroa, grandes íconos del sindicalismo chileno, y que lamentablemente hoy día está muy lejos de eso. Nosotros fijamos 3 condiciones en nuestra Asamblea Nacional. Uno, que tienen que haber elecciones universales. A estas alturas, con todos los avances que hay de bases de datos y todo lo demás, es absolutamente absurdo. Y es simplemente un pretexto decir que no se está en condiciones de hacer elecciones universales y directas donde vote cada uno de los socios de los sindicatos afiliados a la CUT. Un trabajador, un voto. Un trabajador, un voto, sin duda. Segundo, tiene que haber democracia interna en el funcionamiento de la CUT. La CUT hoy día no tiene un funcionamiento democrático, regular, asamblea permanente, con decisiones democráticamente tomadas. La cúpula que se hace del poder prácticamente tiene el dominio total de la organización, y eso no es bueno ni es sano. Y tercero, tiene que haber transparencia económica y financiera. La CUT debe estar obligada por estatuto a rendir cuenta de lo que pasa con sus ingresos y sus egresos, cosa que no ha existido hasta ahora. Si esos 3 requisitos se cumplen, nosotros volvemos felices a ser parte de la Central Unitaria Trabajadora activamente. Seguimos siendo parte, pero congelados. Esa fue la decisión que tomamos, y creemos que fue una buena decisión, porque a partir de eso se gatilló un proceso que ha puesto en cuestión los malos procederes, y bueno, en lo que se está hoy día claramente la demanda, la exigencia de democratización de la CUT es mucho más fuerte que lo que era en enero, y yo creo que en eso influyó bastante nuestra decisión. ¿No será un proceso en el que está entrando derechamente al mundo sindical, y que fue por el que también pasó el Colegio de Profesores? Recordemos, usted surge también desde la disidencia en su momento, porque había un elemento de la cúpula que estaba llevando adelante, que estaba encabezando el Colegio de Profesores, que en definitiva no respondía a lo que señalaba las bases. ¿Advierte usted que también hay un proceso de delegitimación que se ha dado a raíz de estas prácticas al interior del mundo sindical, tal como ocurrió con el mundo político partidista? Sí, sin duda es parte de la misma crisis y es parte del mismo problema. La diferencia con el Colegio de Profesores es que nosotros tenemos elección directa y universal. Entonces el sentir de la base se pudo expresar con claridad. Y ese es el tapón que hay en la elección CUT. Porque en tanto siga siendo esta elección indirecta, media amañada, en donde más bien los grupos se ponen de acuerdo, porque votan solo los dirigentes, en eso consiste el sistema electoral de la CUT hoy día, y eso no es democrático, no se va a expresar el sentir de la base de los trabajadores, se va a expresar más bien los movimientos de los grupos de poder. Por eso a nosotros nos parece que clave para refundar la CUT, para reconstruirla de esta crisis que está, es que haya elección directa y se exprese exactamente lo que están sintiendo y pensando los trabajadores de los gremios que forman parte de la CUT. Por eso hubo cambio en el Colegio de Profesores, porque se pudo expresar la base. Si hubiera sido simplemente acuerdos de cúpula, probablemente seguiría una misma conducción que había tenido el colegio por año, y ciertamente no se habría producido el cambio que se produjo. Volviendo al colegio, ¿el magisterio invierte en una AFP? No, esa es una historia bien antigua. El magisterio en la época de la dictadura tuvo una AFP, era dueño de una AFP, la AFP Magíster. Después, cuando vinieron las directivas democráticas, después de algunos años, yo de ese tiempo no era dirigente, era un profesor de base nomás joven que estaba empezando a trabajar, se decidió vender esa AFP. Esa AFP se le vendió a un grupo económico, que era el grupo Inverlink. El grupo Inverlink pagaba en cuota, quebró. La quiebra de Inverlink fue media famosa, fue el famoso jarrón del lago, ¿no es cierto?, que estafó a la Corfo, estafó al Colegio de Profesores, un montón de gente. Y en uno de los juicios de la quiebra, al colegio un juez le devolvió una pequeña parte de acciones en pequeño pago a lo que aún tenía que todavía pagarle Inverlink al Colegio de Profesores por la venta de la AFP Magíster. Y esas eran acciones de Plan Vital, que era la que había a su vez comprado Magíster. Por eso, por una decisión judicial, el Colegio de Profesores tenía un porcentaje muy menor de acciones, para ser claro también, es menos del 1%, el 0 y algo de las acciones de Plan Vital es ínfimo, pero nosotros, como una señal, hemos decidido, a propuesta de este presidente en directorio, nosotros hemos decidido liquidar esas acciones porque no tiene ningún sentido, es incoherente, esa es la definición que yo hice en el directorio y fue aprobado por unanimidad. Todos estuvieron de acuerdo en mis colegas del Directorio Nacional, incluyendo el expresidente, en que eso lo tenemos que vender, y si no lo vendemos las quemamos, las votamos, pero nosotros no podemos seguir teniendo en nuestro poder
como señal, porque en términos prácticos es muy ínfimo y no tiene ningún peso, pero como señal, estar en campaña no más AFP y ser absolutamente contrario y estar proponiendo cambios estructurales al sistema previsional chileno y tener esa señal de, aunque sea muy ínfimo, ser parte de una AFP. Entonces la decisión ha sido muy clara, muy contundente, nosotros se lo vamos a vender. Era parte de nuestro programa, esto no es algo nuevo, nosotros lo teníamos en el programa de gestión, la venta de las acciones de AFP, y lo que estamos haciendo ahora es simplemente concretar lo que está en nuestro programa. ¿Y dónde más tienen acciones? No, nada más, pues nosotros somos parte, pero no es vía acciones, sino que tenemos parte de la propiedad del Hospital del Profesor junto con Servima, a través de un tipo de sociedad que no tiene fin de lucro. Eso ha sido también desde los tiempos de la dictadura, que somos parte del Hospital del Profesor, pero eso, digamos, tiene un carácter distinto porque no son acciones. Nosotros tenemos el 29% de la propiedad del Hospital del Profesor, ¿ya? El resto son los bienes y propiedades que tenemos como Colegio de Profesores, que son nuestros centros vacacionales, tenemos un hotel en Iquique, tenemos un centro vacacional en el Quisco, en Tongoy, y otras casas y sedes a través de todo el país que son parte del patrimonio del colegio, pero que tienen un uso obviamente netamente gremial. Conversemos un poquito respecto a las condiciones de... No tenemos inversiones ni en Soquimich, ni en ninguna de esas cosas raras. Las platitas nosotros las tenemos en una cuenta corriente, ahí están, no se invierten en ninguna cosa especulativa, no podríamos hacer eso nosotros de ninguna manera, es absolutamente incoherente que siendo críticos de la especulación, del capitalismo salvaje, del neoliberalismo, entráramos en ese juego. Y a propósito de lo que se ha visto en estos días con el Partido Socialista, a nosotros nos parece bastante repudiable que esa incoherencia entre un discurso que dice defender derechos de los trabajadores y a su vez estar invirtiendo en el capitalismo más brutal y más salvaje como son esas empresas, digamos. Entonces, obviamente, nosotros de ninguna manera podemos entrar en esa lógica. Entremos un poquito en la situación de los profesores hoy día. Se han conocido algunos casos, pero yo desconozco cuál es la real trascendencia, relevancia que esto tiene, alcance, en relación con profesores indigentes. ¿Existen hoy día profesores indigentes a raíz de las condiciones en las que jubilan los docentes acá en nuestro país? Sí, existen. ¿Cuántos son? ¿Ustedes saben? ¿Han hecho un catastro de cómo está la situación realmente? No, yo no le puedo dar una cifra, porque estamos empezando a investigar el tema de manera más sistemática. Sí, ya lo hemos encargado ese estudio. Pero sí le puedo decir que las rentas, las pensiones de los docentes son bajísimas. Un profesor hoy día jubila con una renta que no en ningún caso sobrepasa el 25% de su renta de activo. Si gana 1 millón, jubila con 250. Esos son más o menos las pensiones que obtiene el profesorado. Son bajísimas. Hay profesores y profesoras con rentas de poco más de 100.000 pesos. 40 años trabajando, toda una vida cotizando para tener esas pensiones, es la expresión más brutal de la estafa y la sinvergüenzura y el robo que significa el sistema AFP. Porque siempre se da como justificación para explicar, digamos, las bajas pensiones en Chile, dicen la baja densidad de cotizaciones. Eso hablan los dueños de la AFP y sus ejecutivos. ¿Qué significa baja densidad? Significa muchas lagunas, que los trabajadores chilenos tienen muchas lagunas y eso explica las bajas pensiones. Bueno, nuestro gremio demuestra que son mentiras. Porque un profesor no gana en general grandes rentas, todos sabemos más o menos cómo son los sueldos de los docentes, nuestros sueldos, pero sí en general es un trabajo relativamente estable. Entonces usted tiene gente que desde que empezó a trabajar nunca dejó de cotizar y sin embargo obtiene estas pensiones en los montos que le estoy diciendo. Entonces no es verdad, es una mentira lo que dicen los dueños y los defensores del modelo AFP de que la explicación está en la baja densidad de cotización. ¿Y eso pasa por los bajos sueldos? Pasa por bajo sueldo y pasa porque el sistema en definitiva, es una estafa. Usted le expropian los fondos, se los administra usted está obligado a depositárselo a una AFP. Durante toda su vida usted no puede tocar esos fondos, ni siquiera para un préstamo. Ellos usan esas plata. ¿Qué hacen las AFP con las plata? Las meten al sistema financiero, que son de ellos mismos. ¿Quiénes son los dueños de AFP? Los mismos dueños de los bancos. Las meten al sistema financiero, la misma plata que a usted le rentan un 5% anual, por decirle un promedio, 4%, a usted se la prestan al 30% cuando usted va a un banco a pedir el préstamo, y es su propia plata. Entonces es un negociazo y que no le retribuye al trabajador lo que corresponde a haber tenido 40 años o 45 años o 50 años sus platas administradas por ellos. Son pésimos administradores de los fondos previsionales, AFP, administradores de fondos de pensiones. Son pésimos administradores porque nos dan rentas bajísimas y termina toda nuestra vida de cotizantes para obtener esas pensiones de miseria. Fíjese que si yo junto 100 millones en mi fondo AFP, voy a obtener una pensión de más o menos 400.000 pesos, más o menos.
Pero ocurre que si esos mismos 100 millones yo los pudiera retirar y me pudiera comprar 3 departamentos, o 2 departamentos, le sacaría a cada departamento 300.000 pesos, le sacaría 600.000 pesos. Y además, cuando yo muriera, mis hijos heredarían esos departamentos o mis herederos se quedarían con esos departamentos. O sea, es muy mal negocio para un trabajador estar metido en una AFP, porque entrega rentas muy malas, pensiones muy malas y además no nos da ningún beneficio mientras somos cotizantes. Entonces es una estafa y es un sistema, y vuelvo a su pregunta, esa es realmente la condición de muchos de nuestros colegas jubilados. Nosotros tenemos que ir en ayuda de muchos de ellos con lo que podemos, que es muy mínimo, pero muchos colegas llegan con situaciones realmente dramáticas en salud, en condiciones de vivienda. Hay lugares donde nuestras filiales incluso han empezado a levantar proyectos de hacer hogares para poder acoger a nuestros colegas jubilados, que no es una labor que le corresponde al gremio, y sin embargo es tan dramática la situación que en muchos lugares se está haciendo proyectos de ese tipo. Entonces la situación no es exagerada. Cuando han habido colegas pidiendo en la calle es porque realmente han llegado a una situación de indigencia producto de estas malas pensiones. Queremos, antes que se nos vaya el tiempo, también hablar un poquito respecto al aula y esencialmente a la posición del profesor dentro del aula. Y le quiero plantear algunos temas que quizá a varios le van a llamar la atención porque ocurren. ¿Advierte usted que hoy día hay no sé cómo llamarle, un excesivo proteccionismo en definitiva a los alumnos? Esta situación de las tareas, que no se les pueden enviar tareas para los fines de semana, que rompen un poco con la forma en que se ha venido desarrollando muchas veces la educación en nuestro país, pero que apuntan específicamente también al rigor, al mantenimiento. ¿Cómo analiza usted este no sé si fenómeno o situación que se ha venido, discusión que se da a nivel país y que tiene que ver con estos elementos también que tienen que ver de la relación estudiante-profesor? Mire, la relación estudiante-profesor es bastante compleja hoy en día. Nosotros hemos reportado muchos problemas de agresiones a docentes, no solo físicas, que son las más graves, hemos reportado situaciones de acoso sexual a profesoras mujeres por parte de estudiantes, hemos reportado agresiones físicas, verbales, la falta de respeto dentro de la sala de clase es un fenómeno que va creciendo. ¿Han perdido autoridad en la sala de clase? Se ha perdido autoridad en muchos sentidos, pero si usted revisa para atrás los últimos 10, 15 años y empieza a ver lo que desde las mismas autoridades cómo ha venido una cierta denostación al profesor, una cierta pérdida de respaldo a la labor docente, la desconfianza hacia el trabajo docente, también tiene sus consecuencias prácticas que se dan en la propia aula. Nosotros tenemos una reunión con la superintendencia esta semana. Este miércoles nos vamos a reunir con el superintendente de educación porque le queremos exponer precisamente muchas problemáticas donde la superintendencia no ha sido suficientemente ecuánime. Porque efectivamente los alumnos tienen que tener derecho, estamos de acuerdo con eso, nadie está en contra ni de la inclusión, ni de que los alumnos tengan derecho y que a todo alumno se le debe dar oportunidades, se le debe enfrentar pedagógicamente los problemas disciplinarios, pero tiene que haber un equilibrio a su vez con que eso no perjudique el ambiente de clases, no haga perder autoridad al profesor. La superintendencia, nosotros, y se lo vamos a decir el miércoles, muchas veces hemos sentido que no nos respalda lo suficiente, no da el apoyo suficiente al docente para que, sin entrar en el abuso docente, que no es lo que estamos pidiendo, sí refuerce la autoridad del docente para tomar medidas que pedagógicamente sean necesarias para generar un buen ambiente de trabajo en la sala de clase. Y eventualmente eso puede significar la salida de un alumno de una sala, eventualmente puede significar unos días de suspensión justamente para que el alumno reflexione, ¿no es cierto?, y con su familia converse sobre las situaciones que están pasando. Hoy día esas cosas están un poco menos que prohibidas y se ha llegado a excesos, se ha llegado a situaciones de mucha violencia. Nosotros muchas veces nos sentimos desprotegidos, queremos levantar ese tema con fuerza porque nos parece que eso no está contribuyendo a mejorar lo que se debe hacer dentro de la sala de clase. Bueno, y otro elemento también que le quiero plantear antes que nos vayamos tiene que ver con el tema de las calificaciones. Hoy día uno advierte que muchos chicos se sacan un 6 y consideran que es una mala nota. Esta presión que existe a nivel sistémico por el tema de las calificaciones ha llevado a que derechamente se tenga que bajar la escala, la regla, el rigor. Uno podría entender que un 5 es buena nota, pero no sé, se lo quiero dejar como tema planteado. Uno entiende cómo un estudiante, por ejemplo, puede terminar con un 6-9 final. Sí. O sea, tenemos puro Leonardo da Vinci dentro de la sala de clases que saben de todo, que saben matemáticas, lenguaje. El rigor que se está colocando hoy día en el aula y que parte justamente del profesor, ¿cómo lo advierte usted desde el punto de vista de este sentido de calificación que muchas veces es irreal?
Sí. Sí, ese es un problema, pero tiene que ver con la educación estandarizada que al inicio de esta conversación yo me refería a eso, cuando hablábamos de cómo queremos entrar en esa discusión. Cuando la educación finalmente es resultadista y lo único que importa es el índice, el puntaje en la PSU, el puntaje en el CIMSE, el promedio de nota. Finalmente usted cuando cuantifica todo y todo lo estandariza, se termina trabajando simplemente para el resultado, para la cifra y no para un proceso donde la persona se va formando, va aprendiendo y va creciendo y va evolucionando como ser humano. La educación hoy día es más que nada instrucción y el sistema tensiona y presiona para que nos convirtamos más en instructores y en adiestradores que en educadores. Cuando usted realmente educa y tiene una concepción integral de educación y tiene una concepción pedagógica de lo que es el acto de educar, la evaluación es un insumo para ir mejorando los aprendizajes. La evaluación tiene una orientación fundamentalmente formativa y no sumativa. Pero entonces los profesores han sido súper funcionales al sistema. Bueno, porque nos hemos visto obligados a eso, pero nosotros ahora como la organización de los profesores estamos levantando esa discusión precisamente. Porque la presión ha sido muy brutal. Un profesor ahora, su sueldo, la propia carrera docente, la de futuro la escuela, dependen del CIMSE. ¿Sabe usted que la agencia de calidad, con la que también nos vamos a reunir próximamente, porque ya tenemos agendado con ellos una reunión, la agencia de calidad establece que para determinar que un colegio cumple realmente con sus objetivos y cumple con lo que es calidad de la educación, el 66% de esa ponderación depende del resultado del CIMSE? ¿Pero los profesores entonces son menos rigurosos porque reciben presiones? Así es. La educación ha perdido su sentido educativo integral, donde el rigor es parte de esa integralidad, donde el acicatear al esfuerzo, el acicatear al trabajo para obtener un resultado, para obtener un aprendizaje, para obtener un logro, es hoy día como lo que importa es finalmente el resultado y no el proceso. Entonces todo apunta a que ese resultado es lo único que vale la pena. Y para hacer ese resultado cualquier cosa, lo que venga. Yo le puedo contar aberraciones a las que muchas veces nos vemos, presiones que recibimos los profesores respecto al CIMSE, por ejemplo. Desgrasar, concepto que se usa, si hay CIMSE octavo, en séptimo saquemos a los malos alumnos en un colegio porque nos van a afectar el resultado del CIMSE en octavo. A profesor de arte que le piden, por ejemplo, que en su hora de arte no haga clase, sino que refuerce el CIMSE porque este año toca CIMSE para ese curso. Aberraciones a las que somete el sistema, no solo a los profesores, también a los estudiantes. Esta organización de apoderados que surgió el Sin Tarea para la Casa, que tiene razón, nosotros estamos de acuerdo en que los alumnos también están agobiados en muchos sentidos, porque lo que importa es el resultado, como si educar fuera producir salchichas, y educar no es producir salchichas, es algo mucho más complejo. Y en ese contexto de educar, la evaluación es un insumo para reforzar los aprendizajes y no un fin en sí mismo. Pero en Chile, en esta educación estandarizada que nosotros estamos en franca discusión con ella, la evaluación ha sido un fin en sí mismo. Y eso es el CIMSE, eso es la PSU, y eso es toda esta parafernalia que se genera en torno a los resultados, estos rankings, los semáforos, que fue el paroxismo, fue cuando el señor Lavín ya pretendió semaforizar los colegios con un verde, amarillo, rojo, y según eso rankearlo. Esas son brutalidades muy grandes que se han hecho en nuestro sistema educacional y que no han cambiado en este tiempo. No han cambiado. Y nosotros por eso estamos en franca discusión con todo aquello. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y un recuerdo para la deuda histórica. Que las autoridades se acuerden que tienen pendiente una respuesta a la deuda histórica. Son 72.000 colegas que están afectados por esta injusticia y no ha habido solución para ello. Vamos a una pausa y ya regresamos acá a Frente Regional.